Dios los bendiga, hermanos. Ahora desde otro punto, ¿verdad? Hoy tenemos para el tema que nos ocupa, bienaventuranzas de compasión y solidaridad. Y estamos trabajando el mes de comprometidos con la comunidad. Y la reflexión que yo voy a traer el día de hoy, más que dirigida a las bienaventuranzas, o que vamos a llegar ahí, es el proceso para llegar a ser bienaventurado. Porque queremos ser bienaventurados. ¿Quién no quiere ser bienaventurado? Todos, pero hay que pasar por un proceso para tener las bienaventuranzas. Hay unas cosas que hay que hacer. Y hoy vamos a hablar un poco de lo que queremos ser, que es ser bienaventurados, pero de cómo lo podemos llegar a ser. Así que una de las cosas que nos tenemos que preguntar todo el tiempo es qué es lo que deseamos y qué es lo que buscamos. ¿Qué queremos ser? ¿Qué buscamos ser? Y si vamos al mundo, pues puede ser, y nosotros mismos diríamos, pues yo quiero ser feliz. Yo quiero ser feliz. Tener una vida en paz y feliz. ¿Y qué es eso? ¿Qué es lo que nos hace ser felices? Ahí es que viene la diferencia. Nuestra felicidad se encuentra ¿en qué? En amar y ser amado, pero ¿a través de quién? Del que nos amó primero. En el caminar con Jesús. Así que las bienaventuranzas son esas pautas para la felicidad cuando caminamos según el propósito de Dios. Y ser bienaventurado es ser feliz en el gozo de nuestro Señor. Y entonces yo siempre, ¿verdad?, hago una diferencia entre estar feliz y estar contento, pero hoy aquí es la diferencia entre estar feliz y ser bienaventurado. La felicidad es pasajera, hermanos, la felicidad es circunstancial. Hoy está, mañana no. La disfrutamos, no digo que no sea nada, ¿verdad? Pero no es algo que está pautado, no está construido, no está cimentado en la roca que es nuestro Señor. Las bienaventuranzas y ser bienaventurado es cuando seguimos los principios o los valores del reino de Dios. Así que, fíjense, es fácil o uno usualmente dice estoy feliz, pero más se dice soy bienaventurado. Uno no dice no dice estoy bienaventurado. Uno como eso no suena. Uno dice soy bienaventurado. Porque no es algo de estar, es algo de ser. Es algo que está dentro de nosotros. Y entonces, en el mundo que estamos viviendo, ¿cómo podemos ser bienaventurados? Y así es lo que voy a traer en la palabra de Dios de hoy, que se encuentra en Miqueas 6. Vamos a trabajar el versículo 2 y 3 y el versículo 6 al 8. Y vamos a dar en las dos partes, así que Miqueas 6, 2 y 3 y 6 al 8. En el mundo que está planteando el profeta Miqueas, hace preguntas de los que no conocen a Dios o los que están lejos de Dios. Y ese mundo, esos primeros dos versículos, que si ya lo encontraron, 2 y 3, hablan un poco de un conflicto que está teniendo Dios con su pueblo. Y dice lo siguiente, miren qué palabra poderosa: escuchen montañas la querella del Señor. Presten atención, firmes cimientos de la tierra. El Señor entra en su juicio contra su pueblo. Entabla un pleito contra Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? Dime en qué te he ofendido. Dios está cuestionando a su pueblo. Ustedes saben que Dios está triste con el pueblo, porque ¿qué Dios nos ha hecho? ¿En qué Dios nos ha ofendido? Dios le pedía a su pueblo que volviera a Él y que se arrepintiera. Y en los versículos siguientes les recordaba en cuántas ocasiones los había ayudado y mostrado su compasión hacia ellos, liberando de la esclavitud y de las circunstancias. Los había sacado de Egipto, los había guiado y sustentado durante su largo viaje por el desierto, entre otras cosas. Y si venimos ahora y pasamos esa realidad
a nuestra realidad. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho por nosotros? Y entonces, ¿en qué Dios nos ha ofendido? Hemos sido liberados y ya que estamos libres, se nos olvida lo que hemos pasado y lo que hemos sufrido y de dónde venimos. Así que por eso debemos regresar y preguntarnos qué podemos hacer para acercarnos más a Dios. Y hermanos, en esto, y vamos, ¿verdad? Cada quien es una relación individual con nuestro Señor, pero tenemos que ser sinceros con nosotros mismos, porque Dios ya sabe, ¿verdad? Pero, y con Dios. No es hablarle al de al lado, no es hablarle, es usted con Dios. ¿Qué puedo hacer para mejorar? Y todos damos la mejor cara, ¿verdad? Afuera, cuando estamos con la familia, cuando estamos con los amigos. Pero cuando estamos en la intimidad con nuestro Señor, el Señor es tan bueno y tan maravilloso que podemos ser con todas nuestras faltas y nuestras ofensas. Y el Señor nos quiere todavía, nos ama y lo que quiere es que sigamos mejorando. No nos va a echar en cara ni nuestros errores, ni nuestras ofensas, ni nuestros defectos. Pero ¿sabe qué? Necesitamos que los reconozcamos. Tenemos que hablar con Él y reconocer que esos son nuestros errores. ¿Para qué? Para empezar el camino a la transformación. Esta reflexión es importante porque para movernos hacia la dirección que el Señor nos quiere llevar, tenemos que reconocer qué es lo que tenemos que hacer para llegar a esa dirección. Esto no es Dios, yo estoy aquí, empújame tú. Porque eso es fácil. Y miren, bueno, Dios puede empujar a cualquiera, incluso a mí, pero hermano, lo que Dios quiere no es estar empujando a la gente. Lo que Dios quiere es caminar al lado nuestro, apoyarnos, que nosotros vayamos en ese proceso junto con Él, para Él y por Él, para que lleguemos a donde Él nos quiere llevar. Y luchamos a veces, hermano, esto es una lucha constante, porque hay muchos distractores. Así que eso es lo que queremos, eso es lo que el Señor quiere. Así que ahora vamos a la parte que vamos a profundizar. En Miqueas 6 al 8 están las preguntas que a lo mejor nos hacemos de cómo podemos llegar a donde el Señor quiere que estemos y ser bienaventurados y tener esa bienaventuranza. Y dice: ¿cómo podré acercarme al Señor y postrarme ante el Dios Altísimo? Estoy en el versículo 6. ¿Podré presentarme con holocaustos o con becerros de un año? ¿Se complacerá el Señor con miles de carneros o con 10,000 arroyos de aceite? ¿Ofreceré a mi primogénito por mi delito, al fruto de mis entrañas por mi pecado? Ya se te ha declarado lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor: practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Así que aquí hay cuatro preguntas y una respuesta. Las preguntas: ¿cómo podría acercarme al Señor y postrarme ante el Dios Altísimo? Vamos a reflexionar sobre nuestra vida cristiana. Y vamos a reflexionar sobre nuestra transformación en Jesucristo. Cuando hacemos eso, entonces empieza la pregunta: ¿cómo podemos acercarnos más a Él? Y en esta primera pregunta hay otras cosas. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué puedo hacer para estar en la presencia de Dios? ¿Qué tengo que dejar? ¿Qué tengo que cambiar? Y saben, a veces cumplimos bien con las cosas externas, vamos a la iglesia, oramos, somos buenas personas, pero eso es suficiente para decir que tenemos una comunión con nuestro Dios, para decir que tenemos una relación íntima con nuestro Dios, para decir que Dios es el que guía toda nuestra vida. ¿Qué Dios espera de ti? ¿Y qué tú puedes darle a Dios?
Y aquí volvemos a lo que empecé. El reto es conocernos a nosotros mismos y ser por completo sinceros con Él. Hacer una reflexión profunda de en dónde estamos y hacia dónde queremos llegar en nuestra vida cristiana. Si usted está contento donde está, hermano, Dios le va a hacer algo en su vida para que usted se mueva, porque Dios lo quiere mejor, Dios lo quiere más bendecido, lo quiere más transformado. Y a veces las cosas que nos pasan, no todas son buenas, pero el producto final en nivel de espiritualidad es donde Dios quiere llevarnos. El cristiano sabe que si pone su vida en manos del Señor, aún las cosas que no parecen buenas o las cosas que son sufrimiento, nos tienen un propósito para llevar una vida espiritual y devocional que debemos entender. Así que cada vez que le pase algo, hermanos, en vez de quejarse, que nos podemos quejar porque no está mal, eso libera un poco, pero piense, ¿cuál es el propósito de Dios en esto? ¿Qué es lo que Dios me está tratando de enseñar aquí? Porque si nos quedamos en la quejadumbre, no estamos haciéndonos la pregunta correcta, que es, ¿cómo puedo acercarme al Señor? Hermano, siempre tenemos algo para mejorar. Siempre hay una tarea que el Señor espera que actuemos. Siempre hay una persona que servir. Siempre hay una comunidad para apoyar. Siempre hay algún lugar para demostrar compasión y solidaridad. Y a veces podemos pensar, bueno, yo voy a la iglesia, contribuyo para los gastos de esa iglesia, y cuando me piden que haga algo, si puedo, lo hago. No voy de un lado para otro haciendo daño a la gente. Yo me considero una buena persona. Estamos bien conformistas en eso, hermano. Nosotros le servimos a un Dios. Nosotros somos hijos de un Dios. No somos príncipes. Nuestro hermano es Jesús. No nos podemos conformar y quedarnos en el área de verdad, de estoy haciendo lo que no me cuesta. Así que tenemos que preguntarnos, ¿estamos haciendo lo suficiente? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Tendré que hacer algo más? Usualmente cuando estamos pensando, empezamos a hacer un checklist, la lista que nos dice Benji a veces. Vamos a ver si estamos cumpliendo con lo que se supone que cumplo. Y nos vamos a nuestra referencia. Y empiezan las preguntas que nos dice la palabra. ¿Podré presentarme con holocaustos o con becerros de un año? ¿Se complacerá el Señor con miles de carneros o con 10,000 arroyos de aceite? ¿Ofreceré a mi primogénito por mi delito, al fruto de mis entrañas por mi pecado? Empiezo a cuestionarme, ¿eso que me han dicho que tengo que hacer, eso es lo que tengo que hacer? Así que estas tres preguntas hablan de acciones que van en aumento en términos de lo que creemos que el Señor quiere. ¿Yo podré presentarme con holocaustos o con becerros de un año? En el Viejo Testamento, en Levítico, ¿verdad? Se habla de los sacrificios por medio de los cuales se podían acercarse a la presencia de Dios. Pero ¿cuáles son los sacrificios en la actualidad? Que son diferentes. ¿Cuáles son nuestros becerros? El tiempo. El becerro del tiempo. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a nuestra vida espiritual con el Señor? Y no solo estoy hablando a la vida de venir a la iglesia, a nuestra vida espiritual, a crecer espiritualmente, ¿verdad? Para nosotros. El dinero, pues, el dinero es un becerro, hermano. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos ese becerro y entonces le damos prioridades a muchas cosas, pero ¿cuántas de esas prioridades realmente son necesarias? Cuando ahora que me quedé sin trabajo, ¿verdad? Y ahora estoy trabajando, pero no me han pagado, así es que como si no estuviese trabajando. ¿Con qué poco podemos vivir y ser felices, hermano? Tranquilos en el espíritu.
sin problema. Digo, cuando hay, nos los gozamos. Gracias, Señor, por la bendición. Pero para ser felices no necesitamos tantas cosas materiales. Eso es lo que nos produce esa esclavitud. Y a lo mejor tenemos que empezar, así como todavía Isabel dio su sacrificio de por la mañana para ir a cantar, a veces tenemos que sacrificar nuestro tiempo y nuestro dinero. Nuestros talentos, hermanos. La gente a veces es tacaña, pero con su talento. Viendo que puede ayudar en algo, deja que los demás hagan. Y a veces hay unos que no critican la realidad, pero hay otros que critican y ellos lo pueden hacer mejor. Pues vente y ayúdame y dímelo. ¿Tú no crees que es mejor? Dime cómo hacerlo, dime. O tú tienes una manera mejor que a mí no se me ocurrió. Vamos entonces a sacrificar cosas que realmente son importantes, pero no es un sacrificio vano, es un sacrificio de producción, de esto que genera bendición para mí, para ti, para todos. Las viejas costumbres, hermanos, qué difícil se nos hace sacar los hábitos viejos. Y entonces Jesús quiere que seamos un hombre nuevo o una mujer nueva, pero nosotros apegados a cómo hacíamos las cosas antes. Al mismo vocabulario que utilizábamos cuando estábamos en el mundo, a las mismas actitudes, las actitudes inadecuadas. ¿Se complace el Señor con miles de carneros o con 10,000 arroyos de aceite? Y ya vemos aquí que empezamos a entender que a lo mejor tenemos que ir más allá para agradar al Señor. Lo que en aquel entonces se pedía era un carnero, no eran miles de carneros. Pero hay que empezarse a cuestionar. ¿Hemos sido lo suficiente generosos con el Señor? ¿Hemos dado de lo que nos sobra o de lo que tenemos? ¿Qué tendría yo que hacer más para agradarle a mi Dios? ¿Le estoy dando lo mejor de mí? Y les tengo una noticia, hermano. Mientras más talento usted tiene, más tiene que darle al Señor. Porque hay gente que le da de lo que es cómodo. Hay gente que tiene muchos talentos. Pues yo le doy de este. Pues ¿sabe qué? No, a usted le toca más. No es igualdad, es equidad. El que más tiene, más da. El que menos tiene, da conforme a lo que tiene. Y a veces el que menos tiene, da todo lo que tiene, que era como la viudita, ¿verdad? Da todo lo que tiene. Pues ese está dando más. Porque está dando todo lo que tiene. Así que si usted tiene más, en equidad tiene que dar más, en agradecimiento a que tiene más. Y más puede ser tiempo, puede ser dinero, puede ser talento, capacidad, lo que usted tenga de más. Nadie realmente puede dar miles de carneros o 10,000 arroyos, pero la actitud de dar todo lo que tengo es lo que busca el Señor, que es lo mejor de mí. La capacidad de ser generoso con nuestros bienes y nuestros talentos, con las cosas que nos son preciadas y entregarlas al Señor. Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Para este pueblo, el que estamos hablando aquí en Miqueas, esta pregunta tenía mucho significado porque estaban rodeados de gente pagana y en tal adoración se ofrecían sacrificios humanos. Pero eso es algo que Dios nos pediría. Dios no nos está dando unos sacrificios para más allá de lo que realmente nosotros queremos, porque entonces la gente se va a los otros extremos. De que tengo que rasgarme las vestiduras para... No, hermano. Dios nunca le pidió a su pueblo que ofreciera sacrificios humanos. Pero Dios sí pidió que ellos entregaran el primogénito. Y podemos ver esto como que Dios pide que entreguemos nuestra casa y nuestros hijos a su cuidado. Que sembremos pensando en que nuestros frutos van a ser dedicados al Señor. Entregar nuestra casa y nuestros hijos al cuidado del Señor es lo que Dios quiere. ¿Qué implicaciones tiene eso? Mire, tenemos que leer la palabra, pero no es leer la palabra literal. En el diálogo teológico del jueves, Benji nos hizo una anécdota y nos estuvo muy gracioso y pues va para la reflexión. Y es que en la palabra dice que hay que corregir a los hijos a las 3 de la mañana, era Benji. Y hubo una persona, un padre, que se levantaba todas las mañanas a las 3 de la mañana a corregir a los muchachos. Los levantaba para eso. Hermano,
Eso no es lo que quiere decir la palabra. ¿Qué es lo que quiere decir? Que hay que correr a los muchachos temprano, a tiempo, no esperar. Así que tenemos que leer la palabra, pero tenemos que leer la palabra viendo qué es lo que realmente el Señor quiere, que es traer a los niños, a los jóvenes a la iglesia, que es que en la casa tengamos conductas cristianas y valores cristianos, porque si los traemos a la iglesia y en la casa hacemos otras cosas, para nuestros hijos es bien importante que si queremos que permanezcan, y quiero decir nuestros hijos, pero nuestra familia, que permanezcan en el Evangelio, que también sean bienaventurados, tenemos que poner al Señor en el centro de nuestra casa. Los padres y madres, las iglesias, debemos orar para que toda nuestra casa conozca al Señor, pero también debemos proveer experiencias para que nuestros hijos y nuestra casa puedan estar en comunión con Él. Hay que traer a la gente a la iglesia, hay que orar en las casas, hay que decir en el sitio, yo soy cristiano, aunque la gente alrededor de tu casa no lo sea, para que la gente vea la diferencia. Y también debemos orar, para los que ya están aquí, que el Señor los utilice de la manera en que sea mejor para su reino y para bendición, porque todos nosotros tenemos muchas opiniones y somos opinionados para nuestra vida y para la de los demás ni se diga. Iliana, te voy a coger de ejemplo. Tú, Iliana, como tú cantas tan bien, yo creo que tú ahora debes hacer esto y esto y esto, porque el Señor debe tener algo para ti. Iliana tiene que pensar, ¿eso será Emilce hablando de Emilce o el Señor hablando otra vez de Emilce? Hay que pensar, hermano, porque todo el mundo quiere nuestras opiniones. Pero ¿qué es lo que quiere el Señor para mí y para los míos? Porque lo más importante y lo mejor que podía ocurrirnos es que encaminemos nuestra vida dentro de los propósitos de la voluntad de Dios. Cuando empecé esta reflexión estaba hablando de lo que era ser bienaventurado, ¿verdad? Que era la capacidad, ¿verdad?, que tenemos de ser felices siguiendo las pautas del Señor. Y también ese deseo que tenemos todos de ser felices. Y entonces les estoy diciendo lo que pensamos que el Señor quiere y la interpretación con cuidado que tenemos que tener de lo que el Señor quiere. Pero en Miqueas, al final, le dice, todas esas preguntas que tú tienes, de cómo yo debo postrarme, de qué debo ofrendar, de qué debo complacer al Señor, lo contesto en el versículo 8 que dice, ¿ya se te ha declarado lo que es bueno? ¿Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor? Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Todo lo demás, ofrendamos, dedicamos nuestro tiempo, somos líderes, oramos, todo lo demás está bien, pero tiene que estar esto. Tenemos que practicar la justicia, tenemos que amar la misericordia y humillarnos ante nuestro Dios. Sin eso, todo lo demás es en vano. Así que lo que Miqueas estaba haciendo es responder todas las preguntas de muchas personas que querían entender el reino del norte en aquel entonces de Israel, que querían saber cómo acercarse a Dios, y la respuesta de Miqueas es la respuesta tan buena en aquel tiempo como lo es en este. Si quieres ser bienaventurado, Dios quiere una experiencia que provenga de tu corazón. La manifestación de una religión vana, sin un crecimiento espiritual honesto y esforzado, gracias, pero es de poco valor. Necesita un crecimiento honesto. Tienes que experimentar un nuevo nacimiento espiritual y recibir una nueva naturaleza. Y las tres cosas que aparecen en el versículo es actuar con justicia. Es decir, tenemos que ser personas justas. Tenemos que ser personas justas y honestas con el trato a nuestros semejantes. Juicio es acercar. Ser justo es acercar a la gente para que tenga una relación correcta con Dios y con los demás. Porque relaciones correctas y justas producen vidas rectas. Justicia requiere que seamos testigos honestos e imparciales. Requiere que todos recibamos un tratamiento equitativo, pero sobre todo
aquellos que cuentan con recursos limitados para defenderse a sí mismos. Requiere que consideremos en especial a viudas, huérfanos y a las personas más vulnerables. Estamos en este momento histórico rodeados de injusticias, igual como estaba el momento histórico de Miqueas. Estamos en ambientes de desconfianza que promueven que nuestra sociedad esté desintegrada, que nuestra familia esté desintegrada. Pero los siervos de Dios no nos bajamos, los siervos de Dios no nos cansamos, los siervos de Dios a veces nos detenemos, pero siempre para buscar dirección, para permitir que el Espíritu de Dios se infiltre en nosotros y continuemos manifestando su gloria y su bendición a todo el mundo. Tenemos que esforzarnos por defender la honradez y la integridad y por manifestar dichas cualidades en nuestra vida cotidiana. Tenemos que comportarnos honradamente en todas las cosas. Al ejercer justicia, vamos a ser bienaventurados. Vamos a recibir muchas bendiciones porque vamos a fomentar un ambiente de hermandad en el que reina la confianza. Tenemos que ser sinceros y fieles, amando con misericordia. Bondad o amor expresado a través de acciones cariñosas y bondadosas, y no simple sentimiento. En resumen, no me digas me amas, me amas, me amas. Demuéstramelo. Demuéstrale al mundo que lo amamos. Es fácil, tuvimos un diálogo los otros días, hablando de algunas, ¿verdad? De algunas cosas, estaba hablando con unas personas. ¿Y saben qué, hermano? Que a veces se nos hace tan fácil, o lo decimos tan orgullosos. Hemos perdonado a aquel que mató. Hemos perdonado a aquel que robó. Y al hermano que nos ofendió, o que pensamos que nos había ofendido porque dijo una palabra que yo entendí que era esto, porque todo es un asunto, ese a veces no lo podemos perdonar. Al vecino, que a lo mejor no es cristiano, porque se parqueó frente a mi casa y me está tapando, ya no lo puedo perdonar. Y ahí el testimonio cristiano se nos cayó. El perdón, el amar en misericordia se da todos los días. No tiene que ser cosas grandes. Usted no solo tiene que amar la misericordia de Dios, porque eso todos lo amamos, sino también tenemos que ser misericordiosos y compasivos en nuestro trato con los demás. Y eso no se aprende de un día para otro, pero se aprende. Y no siempre lo logramos porque tenemos días y días, pero nos arrepentimos y lo volvemos a intentar. Y por último, hay que humillarse ante Dios. Si hemos de agradar a Dios, debemos andar con Dios. Dios debe ser una parte importante, significativa, primordial en nuestra vida diaria. Un compañero constante, una guía, un refugio. Debemos dejar que Dios nos guíe. Si hemos de agradar a Dios, debemos caminar humildemente con Dios. Y ser humildes en el andar con Dios nos ayuda a tener una opinión realista de nuestras circunstancias, porque implica que tenemos que reconocer nuestras limitaciones. Una persona que camina humildemente con Dios entiende que todo lo que él o ella tiene es un regalo de Dios. Una persona que camina humildemente con Dios va a intentar determinar a dónde Dios quiere que vaya, en vez de tomar mi propia dirección basándome en mi propia sabiduría. Hermanos, para terminar, les invito a que reflexionen qué pueden hacer para postrarse a los pies del Señor. Porque ¿saben qué? Cuando el Señor les conteste y les indique, van a ser bienaventurados. Hermanos, hay que hacer obra en el nombre de Dios. Al principio del culto dijimos las bienaventuranzas, ¿verdad?, que se encuentran en la Biblia. Esas son las que se llaman bienaventuranzas. Pero todo versículo en la Biblia que te diga
qué cosa tú tienes que hacer con Dios. Si lo haces, va a traer bendición y vas a ser bienaventurado. No tiene que decir bienaventuranza. Y si ustedes leen la Biblia, sí, casi siempre cuando Dios te dice, haz esto, te contesta, porque te daré esto otro. Para tú hacer esto, esto es lo que vas a recibir. Y no lo hacemos nada más por eso, porque lo más grande es la salvación. Pero si dejamos guiar por Dios, vamos a tener una vida de bienaventuranza. El verdadero sacrificio que tenemos que hacer para el Señor es muy sencillo. Que nos pongamos a Él como centro de nuestra vida y que reflejemos su amor a todo el mundo para que puedan conocerlo a Él a través de nuestro testimonio. Vamos a estar fortalecidos porque Él quiere que tú y yo hagamos algo para nuestra comunidad. Y en voz alta tenemos que declarar, yo tengo que hacer algo para Dios, hermano. Vamos a declararlo. Yo tengo que hacer algo para Dios. Otra vez y con fuerza. Yo tengo que hacer algo para Dios. Salgan de aquí con esa declaración. Y cada vez que se enfrenten a una encrucijada, digan, esto que estoy haciendo es lo que Dios quiere. Esto que estoy haciendo es lo que tengo que hacer para Dios. Hermano y hermana, si quieres ser bienaventurado en cada una de tus acciones, ten compasión. Anda en justicia y solidaridad. Ama mucho, mucho, mucho con misericordia y ríndete ante Dios. Y así, hermanos, sean bienaventurados. Que el Señor les bendiga. Dios bendiga grandemente a la hermana Irmirce por la palabra que ha traído en el día de hoy, que ha sido palabra sabia, palabra que hemos aprendido, ¿verdad? Muchas cosas de allí, de la bienaventuranza. Así que Irmirce, Dios te bendiga mucho. Le pedimos ahora al hermano Iván Malavé que por favor nos lleve en oración y después cantaremos el corito Satúrame para despedirnos. Estamos de pie en este momento aquí, dando gracias a Dios por estas palabras, Señor. Gracias te damos por la buena nueva, por tu compañía, Señor, en cada uno de nuestros días y en cada uno de nuestros momentos, Señor. A ti en este momento nos manchamos, Señor, de tu casa, oh Dios, no sin antes pedirte y así tener la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. El Señor los acompañe hasta sus hogares en este día y siempre. Dios le bendiga.